Era un chico normal al que le encantaba la ingeniería más que nada en el mundo. 1 de abril. Por la mañana, el olor a sopa de miso llegaba desde abajo. Me quitaba la manta de un tirón y me quedaba mirando las paredes. Había planos por todas partes, dibujados a lápiz, técnicamente precisos aunque un poco torcidos. En la estantería había una maqueta de una cúpula romana hecha de cartón. Sobre el escritorio había 3 enciclopedias abiertas: construcción egipcia, catedrales medievales, hormigón romano. Me llamaba Yuta Ishikawa. Tenía 18 años. Hoy era mi primer día en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Tokio. La tercera nota más alta en las pruebas de acceso de todo Japón. Abajo, papá comía en silencio. Mamá se afanaba con un bento que llevaba preparando desde las 5. Mi hermana Hannah, de 14 años, dibujaba algo entre bocado y bocado de arroz. Yuta, dijo. Miki, del colegio, dice que los extraterrestres construyeron las pirámides. 2.300.000 bloques de piedra caliza, dije. Una media de 2,5 toneladas cada uno. Mojaban la harina delante de tríneos de madera para reducir la fricción a la mitad. Está pintado en la tumba de Jehutihotep. Cínceles de cobre, cuñas de madera empapadas en agua para partir la roca, 20.000 trabajadores en turnos rotativos. Nada de extraterrestres, solo matemáticas y fuerza bruta. Hannah puso los ojos en blanco. Vas a ser muy divertido en las fiestas. Mamá dejó el bento sobre la mesa, con los ojos enrojecidos. Llevaba llorando desde ayer. Lágrimas de felicidad. No paraba de decir. Papá me estrechó la mano en la puerta. Un apretón. Luego se dio la vuelta y se secó los ojos cuando creyó que no le veía. Ana me entregó un dibujo. Yo de pie junto a la gran pirámide, sonriendo. Lo guardé doblado en el bolsillo de la chaqueta. El autobús salió a las 7:15. Asiento junto a la ventana. Chiva quedándose atrás. Mi corazón latía con fuerza. Pensaba en profesores, laboratorios, análisis estructural. El futuro era tan brillante que dolía mirarlo. El autobús se incorporó a la autopista. El camión venía por el carril contrario. De frente, frenazos, un grito, cristal, metal, oscuridad. Creí que estaba muerto. Luego me desperté. Calor. No el calor del verano, sino el de un horno. El aire me quemaba la garganta con cada respiración. Forcé los ojos a abrirse y una luz blanca me los cerró de golpe. Lo intenté de nuevo, entrecerrando los ojos. Un dosel bajo de hojas de palmera. Cuerpos por todas partes. Delgados, de piel oscura, cabezas rapadas, taparrabos sucios. Cicatrices. Marcas de cuerdas en las muñecas. Un hombre se agarraba a un brazo hinchado, gimiendo. Esclavos. Intenté incorporarme y el dolor me atravesó la espalda. Miré mis manos. No eran mías. Piel oscura, palmas callosas, antebrazos musculosos forjados por años de trabajo que yo nunca había conocido. Me toqué la cara. Nariz más ancha, labios más gruesos, cabeza rapada. Entonces me invadieron los recuerdos, como si se rompiera una presa. Mi nuevo nombre era Nefer. 17 años. Nubio. Capturado en una incursión militar hacía 3 años. Familia asesinada. 3 años cargando piedra, caliza en una cantera. El verdadero Nefer murió de un golpe de calor hacía una semana. Se desplomó y nunca se levantó. Lo arrastraron bajo este dosel. 3 días para recuperarse o acabar tirado en la arena. Él no se recuperó. Yo sí. Un hombre a mi lado, de unos 30 años con una cicatriz en la mejilla, dijo algo. No lo entendí. Entonces, como si girara una llave, lo comprendí todo. Egipcio. No los jeroglíficos de las enciclopedias, sino el idioma vivo, tan natural como el japonés. Nefer, ¿estás vivo? ¿Quieres agua? Miré más allá del toldo. Desierto por todas partes. A la izquierda, a lo lejos, el Nilo. Lo reconocí de 1000 mapas. A la derecha, una cantera, enorme, a cielo abierto, devorando una colina de piedra caliza. Cientos de personas entre las rocas. Un martilleo constante, piedra contra piedra. Por las conversaciones, por los recuerdos de Nefer, gobernaba el faraón Saucer. Un arquitecto llamado Imhotep estaba planeando algo grandioso, algo hecho de piedra. 2700 años antes de nuestra era. Tercera dinastía. La pirámide escalonada, la primera pirámide de piedra de la historia, aún no se había construido.
Y esto fue lo que me dejó sin aliento. Todo era mucho más primitivo de lo que decían las enciclopedias. Estas describían el antiguo Egipto como una ingeniería sofisticada. Lo que vi fue casi nada. Cinceles de cobre que se desafilaban en cuestión de minutos. Martillos de piedra. Bloques arrastrados en trineos por la arena seca, por docenas de hombres, sin rodillos, sin palancas, sin rampas. Pura fuerza bruta. Gente muriendo por docenas cada mes. Inventaria. Cuerpo, agotado, deshidratado, destrozado por 3 años de trabajo esclavo. Comida, gachas de cebada 2 veces al día. Agua, turbia, una jarra por cada 10 hombres. Situación, 0. Herramientas, 0. Aliados, 0. Un activo. Mi cabeza. Por 166 años de conocimientos de ingeniería que aún no se habían inventado. Harina húmeda, para reducir a la mitad la fricción. Diámetros óptimos de los rodillos. Ángulos de rampa. Sistemas de palancas. Contrapesos. Niveles de agua para la alineación. Endurecimiento del cobre. Herramientas de dolerita para el granito. Especialización laboral. Logística de suministros. Todo listo. Todo probado mediante experimentos que aún no se habían realizado. Pero nada de eso importaba mientras fuera un esclavo. Un esclavo en el antiguo Egipto era una herramienta. Se usaba hasta que se rompía y luego se tiraba a la basura. Nadie escucha a una herramienta, aunque sepa cómo construir una maravilla del mundo. Tenía que salir de allí, y la única forma era resolver un problema que nadie más pudiera resolver. No con palabras, sino con resultados. Miré la cantera. Hombres bajo un calor de 40 grados arrastrando un bloque de 2 toneladas por la arena seca. Esforzándose. Cayéndose. Sabía que verter agua sobre la arena delante del trineo reduce la fricción a la mitad. El mismo bloque, la mitad de gente. Confirmado por pinturas de tumbas y experimentos modernos. Ellos aún no lo sabían. Para ellos, parecería un milagro. Me puse de pie. Me temblaban las piernas. El hombre de las cicatrices levantó la vista. ¿A dónde vas, Nefer? No es la hora. Tengo que hablar con el capataz. Tengo una idea para mover las piedras más rápido. Me miró como si hubiera perdido la cabeza. Quizá la había perdido. Pero sabía exactamente que funcionaba y que no. Y iba a demostrarlo. El silbido llegó antes del amanecer. Un sonido agudo y desagradable. Una flauta de caña tocada por alguien que odiaba las mañanas tanto como nosotros. Me deslicé fuera de la estera. Todos los músculos me gritaban. El cuerpo de Nefer. Una semana inconsciente, 3 años cargando piedras con raciones de hambre. Mi espalda era un solo moratón. No importaba. Tenía un plan. 40 de nosotros nos alineamos al borde de la cantera. La tarea, arrastrar un bloque de piedra caliza, 2,5 toneladas, 300 metros cuesta arriba. Un trineo de madera, cuerdas de cáñamo, arena seca, 40 hombres. El capataz era Ketty. Cuello grueso, ojos pequeños, un palo de tamarisco que usaba más que su voz. Golpeaba al hombre más lento cada 10 minutos. No porque sirviera de algo. Porque podía. Tirad. 40 hombres agarraron las cuerdas. Los pies se hundieron en la arena. El trineo avanzó medio metro y se detuvo. Arena seca y suelta. Los patines se hundían como arados. Ketty gritó y descargó el palo sobre la espalda del más cercano. Otro tirón. Otro medio metro. El trineo se inclinó y se atascó. Una cuerda se rompió y 3 hombres salieron volando hacia atrás. Uno cayó sobre su muñeca. Oí el crujido desde 10 metros de distancia. Se acurrucó en la arena, y Ketty se acercó y le dio una patada. «Levántate o quédate ahí». El chico no se levantó. Lo arrastraron a un lado. Ahora quedaban 39 hombres. El bloque no se había movido ni 10 metros. Miré las 3 jarras de agua a la sombra detrás de nosotros. Agua potable para todo el turno. 3 jarras. 40 grados de calor. Una jarra, 1/3 de nuestro suministro de agua. Precio. Un golpe de calor para 2 o 3 hombres por la tarde. Beneficio. Si la física funcionaba como decían todos los experimentos, 25 hombres moverían lo que 40 no pudieron. Caminé hacia los bidones, cogí uno y lo llevé hasta la parte delantera del trineo. «¿Qué estás haciendo?», dijo Ketty. Vertí el agua. Lento, constante, una línea a través de la arena, 2 metros por delante de los patines.
El agua tiñó la arena pálida de marrón oscuro. Los hombres se quedaron mirando. Ketty levantó su bastón. «Tiren», dije. Nadie se movió. «Tiren». 25 hombres tirando de las cuerdas, la mitad de la tripulación aún paralizada. Y el trineo se movió. No medio metro, 3 metros, suave, deslizándose, los patines sobre la arena húmeda como madera engrasada. Los hombres tropezaron hacia adelante, sorprendidos por su propio impulso. Alguien se rió, un sonido breve y sorprendido, como si no pudiera creer lo que sus propios brazos acababan de hacer. Más agua. Adelante, siempre por delante del trineo. Alguien agarró una segunda jarra. Lo detuve. Una jarra, hecha poco, solo lo suficiente para mojar el camino 2 metros más adelante. Echaron agua. Tiraron. 300 metros cuesta arriba en 40 minutos. Ayer, la misma distancia le llevó 3 horas a toda la tripulación. Ketty no dijo nada. Su bastón quedó suspendido en el aire. Lo bajó y se alejó. 25 hombres. 40 minutos. Una jarra de agua. El precio llegó al atardecer. 2 hombres se derrumbaron. No habían bebido suficiente agua durante la tarde. Le di a uno mi propia ración y pasé la noche con un dolor de cabeza como un cincel en la sien. El truco funcionó, pero el agua en el desierto nunca era gratis. Un milagro llama la atención. 3 construyen una reputación. Durante los 3 días siguientes les fui dando de comer de uno en uno. Día 2. El mayor problema de desperdicio de la cantera, los bloques agrietados. 1 de cada 5 se partía durante el transporte. Fracturas ocultas dentro de la piedra, caliza que nadie podía ver hasta que el bloque chocaba con un bache y se hacía añicos. Una tasa de desperdicio del 20%. 3 días de corte por bloque, 10 hombres transportándolo, todo para convertirlo en escombros. Cogí un cincel de cobre y golpeé un bloque recién cortado. Sonó como una campana, limpio, agudo, sostenido. Piedra sólida, sin huecos. Golpeé el que estaba al lado. Un golpe sordo. Un sonido apagado. Corto. Este tiene una grieta por dentro, le dije al cortador más cercano. No pierdas el tiempo con él. Mami miró como si hubiera leído el futuro en las entrañas de una cabra. Golpeé 3 bloques más. 2 sonaron claros, uno dio un golpe sordo. Cortaron los 2 que sonaron. Ambos sobrevivieron al transporte sin una mella. El marcado lo cortaron de todos modos para ponerme a prueba. Se partió limpiamente por la mitad antes de llegar al trineo. 40 horas de trabajo, desperdiciadas. Exactamente como había dicho. Al atardecer, todos los cortadores del equipo estaban golpeando antes de cortar. El desperdicio bajó de 1 de cada 5 a 1 de cada 20. El 5%. Eso significaba que, de cada 100 bloques cortados, 15 más sobrevivían para llegar a la obra. 15 bloques que antes eran grava. Día 4. Los cortadores martilleaban directamente sobre la superficie de la piedra caliza, luchando contra la roca. La piedra caliza tiene planos de estratificación, capas horizontales formadas por sedimentación. Si golpeas contra la veta, el cincel rebota, la piedra se astilla de forma irregular y te agotas. Si golpeas a lo largo de la veta, la piedra tiende a partirse. Se lo enseñé a un cantero. Ajustó su ángulo en 15 grados. Su rendimiento esa tarde aumentó en 1/3, y volvió del turno con energía en los brazos por primera vez en meses. Al día siguiente, todo el equipo cambió. Un aumento del 30% en todos los frentes. Los mismos hombres, las mismas herramientas, la misma piedra. Solo un mejor ángulo. 3 trucos. 5 días. Y alguien se dio cuenta. Merira, maestro cantero, artesano independiente, que rendía cuentas directamente a la oficina de construcción de Imhotep, apareció en la cantera el 5.º día. Corpulento, de rostro adusto, con manos como de cuero gastado. Recorrió la línea de corte en silencio, comprobó los recuentos de producción grabados en una lasca de piedra caliza y se volvió hacia Ketty. Tu sección está un 40% por encima de la cuota. ¿Por qué? Ketty enderezó la espalda. Disciplina. Dirijo un equipo estricto. Una voz desde detrás de la línea de bloques, joven, aguda, cargada de sarcasmo. Ese es Nefer. Él nos enseñó el truco del agua, la prueba del golpeteo y el ángulo de corte. Ketty le pegó por lo del agua. Kai. 20 años. Egipcio, no nubio. Un esclavo por deudas,
vendido porque su padre le debía a un comerciante de grano más de lo que podía pagar. Enfadado con el comerciante, enfadado con su padre, enfadado con Egipto, pero lo observaba todo y llevaba copiando mis técnicas desde el primer día, en silencio, sin preguntar. Katie se giró y golpeó con su bastón los hombros de Kai. Kai no se inmutó, ni pestañeó. Solo miró a Katie con ojos inexpresivos y oscuros que decían, me acordaré de esto. Merira me miró. Miró a Katie. Miró las cuentas. El nubio viene conmigo, dijo. Lo necesito en mi equipo. Katie abrió la boca. Merira le superaba en 3 rangos. Un artesano libre frente a un capataz de esclavos. Katie cerró la boca. Cogí mis herramientas y caminé hacia Merira. Al pasar junto a Kai, este se puso a mi lado, sin que yo lo invitara. ¿Qué haces? Dije. Venir contigo. Tú me enseñas los trucos, yo te cubro las espaldas. Ese es el trato. No te he ofrecido ningún trato. No hacía falta. Eres un esclavo nubio que sabe cosas que no debería saber. Katie vendrá a por ti. Necesitas a alguien que lo vea venir. Miré a Kai. Enfadado. Práctico. No un amigo, sino un trato envuelto en un ceño fruncido. Está bien, dije. La cuadrilla de Merira realizaba cortes de precisión, bloques para estructuras importantes, con dimensiones exactas, mejores herramientas, mejor comida, un lugar para dormir bajo un dosel donde realmente llegaba el viento. No era libertad, pero un paso completo por encima del fondo. Y en el antiguo Egipto, para un esclavo, cada paso costaba sangre. El equipo de Merira no transportaba bloques, los tallaba. Cortes de precisión, muros de carga, marcos de puertas, uniones estructurales. Los hombres de allí eran artesanos, y me miraban como si hubiera salido arrastrándome del agujero equivocado. La primera semana me mantuve callado y observé. Aprendí la jerarquía, los ritmos. Merira dirigía al equipo con silencio. No gritaba, no pegaba, simplemente dejaba de hablarte. Si Merira dejaba de hablarte, estabas acabado. Entonces me hizo la prueba. Granito, dijo, señalando un bloque en bruto del color de la sangre seca. Dintel de la cámara interna, liso por las 6 caras, 3 días. Granito. La palabra que todos los canteros pronunciaban como una maldición. 3 veces más duro que la piedra caliza. Los cinceles de cobre rebotaban en él como palos contra una pared. Método estándar. Golpear con martillos de piedra durante horas, desprendiendo fragmentos del tamaño de una uña. Una sola cara del bloque podía llevar a 2 hombres una semana entera. Yo tenía 3 días. Y se me ocurrió una idea que me iba a costar 3 noches de sueño. Esa noche, después de que el equipo se acostara, di un codazo a Kai. Ven conmigo. ¿A dónde? Al río. Necesito piedras. Necesitas dormir. Necesito dolerita. El Nilo estaba a 20 minutos del campamento. La llanura aluvial estaba llena de piedras de las tierras altas. Basalto, cuarcita, y si sabías qué buscar, dolerita. Oscura, densa, de color negro verdoso, más dura que el granito. Los arqueólogos encontrarían miles de bolas de dolerita en Asuán. Nadie en esta cantera las había utilizado todavía. 3 noches. Buscando a la luz de la luna, acarreando piedras que cupieran en las 2 manos. Le enseñé a Kai qué debía buscar. El peso, el color, el sonido al golpearlas. Les dimos una forma redondeada y tosca, de unos 15 centímetros de diámetro, pesadas como un recién nacido. Al tercer día, llevé 6 bolas de dolerita al bloque de granito. Todo el equipo de Merira observaba. Cogí una, la levanté por encima de la cabeza y la dejé caer sobre la superficie de granito. Una astilla. Una astilla de verdad, no un fragmento del tamaño de una uña, sino un trozo del tamaño de un pulgar que salió disparado limpiamente. Golpeé de nuevo. Y otra vez. 15 minutos de golpes constantes y había pulido más superficie de la que un equipo de cinceladores de cobre lograba en medio día. 4 veces más rápido. Y la herramienta no se desafilaba. La dolerita contra el granito simplemente alisaba ambas superficies. Merira cogió una de las bolas, la giró entre sus manos, sintió el peso, la dejó en el suelo. Me miró. ¿Dónde has aprendido esto? Canteras del sur, dije. La mentira de siempre. Nefer era nubio, así que resultaba verosímil. Merira no me creyó. Se lo leía en los ojos. Pero el granito era liso.
Los cálculos cuadraban y él no era de los que discuten los resultados. Hazme 20 más, dijo. Esa misma semana fui a Bennu. El herrero del campamento tenía 60 años. Era fibroso, calvo y tenía quemaduras en ambos antebrazos. Afilaba todos los cinceles de cobre de la obra y estaba orgulloso de su trabajo, igual que un león lo está de sus dientes. Le pedí que me dejara usar su fragua. Me dijo que no. Le ofrecí afilar los 40 cinceles que tenía pendientes de un día para otro si me dejaba probar una cosa. Los cinceles de cobre estándar se fundían, se enfriaban y se afilaban. Listo. Se desafilaban en cuestión de minutos. Pero el cobre responde al endurecimiento por deformación. Caliéntalo, martíllalo en frío. Repite. La estructura cristalina se compacta. El filo aguanta. 3 ciclos. Calor, martilleo en frío. Calor, martilleo en frío. Calor, martilleo en frío. Afilé el filo sobre una piedra plana. Pruébalos. Bennu cortó piedra caliza. 5 minutos. 10. 20. Seguía afilado. Normalmente se desafila a los 5. Miró el cincel. Me miró a mí. Sorpresa, ofensa y algo peor. Darse cuenta de que un esclavo de 17 años acababa de mejorar su técnica de 40 años. No me dio las gracias. Cogió el cincel, me dio la espalda y empezó a calentar el siguiente. Al final de la semana, todos los cinceles de la forja de Bennu duraban 3 veces más. Entonces llegó Tía. Al principio no sabía cuál era su cargo. Solo vi a una mujer con una pluma de caña detrás de la oreja y un rollo de papiro bajo el brazo, caminando por la cantera como si fuera suya. 30 años. Egipcia. Libre. Ojos agudos que se movían como un ábaco, contando, calculando, archivando. Era una escriba contable adscrita a la oficina de construcción de Imhotep. Su trabajo eran los números, producción por sección, consumo de recursos, eficiencia laboral. Y la sección de Merira se había convertido en una anomalía. Un 40% por encima de la cuota, dijo, de pie frente a mí mientras yo martilleaba el granito. Durante 3 semanas, todas las demás secciones se mantienen estables o están en descenso, explícame. Se lo expliqué. Harina húmeda, pruebas de sonido, ángulos de corte, bolas de dolerita, endurecimiento con cobre. Lo anotó todo, haciendo preguntas precisas. ¿Cuánta agua por bloque? ¿Qué tasa de rechazo antes y después? ¿Cuántas bolas de dolerita por equipo? Sin emoción. Puros datos. ¿Dónde aprendió ciencia de los materiales una esclava de cantera nubia? Preguntó. Observé con atención. Nadie observa esto con tanta atención. Se marchó. Pero se llevó los números consigo. 2 días después, Ketty hizo su jugada. Yo no lo vi venir. Kai sí. Apareció junto a mi estera para dormir después del atardecer, jadeando. Ketty fue a ver al sacerdote. Ankefu. Le dijo que estás poseído por un demonio. Ankefu. El sumo sacerdote del yacimiento. Conservador, receloso del cambio, aterrorizado por la contaminación espiritual. Si me declaraba impuro, eso significaba un ritual de purificación público. Y si el ritual fracasaba, es decir, si Ankefu decidía que el demonio no se había ido, eso significaba la ejecución. Tenía quizá 12 horas. Encontré a Tía en las habitaciones de los escribas antes del amanecer. Ya estaba despierta, escribiendo a la luz de una lámpara. El sacerdote va a declararme impuro, le dije. Necesito que las cifras de producción le lleguen antes del ritual. Levantó la vista. ¿Por qué iba a ayudarte? Porque si Ankefu me declara poseído, declarará impuro todo lo que haya tocado. Cada bloque que mis técnicas hayan mejorado. Cada cincel que Bennu haya endurecido. Son 3 semanas de producción. Perdidas. Ankefu tendrá que explicarle a Imhotep por qué la cantera acaba de perder un 40% de eficiencia a causa de un demonio muerto. Tía me miró fijamente durante un largo rato. Luego enrolló su pergamino y se marchó. El ritual tuvo lugar al mediodía. Toda la cantera observaba. Ankefu me hizo arrodillarme en la arena, derramó agua sagrada sobre mi cabeza, entonó cánticos y agitó incienso. Me arrodillé allí, empapado, humillado, rodeado de 1000 personas que veían a un esclavo nubio postrándose ante un sacerdote. Duró 1 hora. Ankefu me declaró puro. Su rostro delataba que quería decir lo contrario.
Pero las cifras de tía le habían llegado esa misma mañana, y declarar impura la fuente de un aumento del 40% en la producción del proyecto de construcción del faraón era una decisión que acabaría con su carrera, incluso para un sacerdote. Me levanté. La arena se me pegaba a la piel mojada. La multitud se dispersó. Kai estaba esperando. Tenía la mandíbula apretada y los nudillos blancos. Has dejado que te traten como a un animal. Como a un animal vivo, dije. Muerto habría sido peor. Esa noche, el informe completo de tía llegó al escritorio de Imhotep. Aumentos de producción, ahorro de recursos, descripciones de técnicas. Al final, una nota con su letra precisa. A la mañana siguiente, Merira vino a verme con un mensaje. Imhotep quiere verte. Mañana. No me hagas quedar mal. Un esclavo que había duplicado la producción de una cantera. Eso bastaba para conseguir una reunión con la mente más brillante de Egipto. Ahora solo tenía que sobrevivir a ella. El taller de Imhotep era una tienda clavada en la arena al borde de la meseta de Saqqara. Abierto por un lado, abarrotado de rollos de papiro, modelos de arcilla, fragmentos de piedra, caliza cubiertos de bocetos al carboncillo, cestas de junco rebosantes de cuerdas y plomadas. Olía a polvo y tinta. El propio Imhotep estaba sentado con las piernas cruzadas sobre una estera, estudiando un modelo de arcilla del tamaño de una barra de pan. Una mastaba, de techo plano, rectangular, la tumba real estándar que se había construido con ladrillos de barro durante siglos. Esta estaba proyectada en piedra, más grande que cualquier mastaba jamás intentada, pero seguía siendo plana. Seguía siendo una caja. Merira me llevó hasta la entrada y dio un paso atrás. Su rostro lo decía todo. Imhotep no levantó la vista. Merira dice que sabes de piedra. Tía dice que sabes de números. Giró la maqueta de arcilla entre sus manos. Demuéstramelo. Era más joven de lo que esperaba. Quizá 40 años. Delgado, de rasgos afilados, con las manos firmes de un cirujano y los ojos de un hombre que llevaba meses sin dormir bien. Visir del faraón Zoser. Sumo sacerdote, médico, arquitecto. La mente más brillante de Egipto y posiblemente de todo el mundo en ese momento de la historia. En mi época, lo habían deificado. Lo habían convertido en un dios de la medicina y la arquitectura. En ese momento, era un hombre cansado con una caja de arcilla y un problema que no podía resolver. El yacimiento, dije. ¿Puedo verlo? Levantó una ceja. Que un esclavo pidiera ver la obra era como si un martillo pidiera inspeccionar la casa. Pero se puso de pie y me acompañó hasta la salida. La meseta de Saqqara se extendía ante nosotros. Un lecho rocoso de piedra caliza, llano y seco, bajo una fina capa de arena. Al este, el valle del Nilo se extendía verde y lleno de vida. Al oeste, nada más que desierto hasta el fin del mundo. Los trabajadores se movían por la meseta como hormigas, colocando estacas de medición, despejando la arena, transportando los primeros bloques de cimentación hasta su posición. El faraón quiere un monumento que los dioses puedan ver, dijo Imhotep. He diseñado la mastaba de piedra más grande jamás concebida. 63 metros de lado, 8 metros de altura, revestimiento de piedra caliza sobre un núcleo de escombros. Miré las estacas clavadas en el suelo, miré la arena. Sentí el suelo bajo mis pies, suelto, granuloso, no el lecho rocoso sólido que esperaba. El suelo es blando aquí, dije. Imhotep se volvió hacia mí bruscamente. ¿Qué? La capa de arena. Es más profunda de lo que parece. Quizá 2 metros antes de llegar a la roca sólida. Tienes pensado construir encima de ella. El peso de un mastaba de piedra de este tamaño, aproximadamente 40.000 toneladas en la estructura terminada, comprimirá la arena de forma desigual. La esquina sureste se hundirá más rápido que la noroeste porque el lecho rocoso tiene pendiente. En 1 año, tendrás grietas en el revestimiento. En 5, un fallo estructural. Silencio. El viento del desierto soplaba arena por la meseta. Imhotep me miró fijamente. No estaba enfadado, sino calculador. Sus ojos se movían igual que los de tía cuando hacía cálculos. Él había intuido este problema. Lo veía en su rostro. La duda que le había mantenido despierto, la intuición que no podía cuantificar. Yo solo le había puesto palabras. ¿Y tu solución? Su voz era cautelosa. A modo de prueba, excavar hasta el lecho rocoso. Cavar una zanja alrededor de todo el perímetro de los cimientos,
2 metros de profundidad, cubriendo toda la superficie de la estructura. Rellenarla con escombros de piedra caliza, compactados por capas. Los escombros distribuyen la carga de manera uniforme por toda la superficie del lecho rocoso. El peso no ejerce presión sobre un solo punto, sino que se distribuye. Me agaché y dibujé en la arena con el dedo. Si te pones de pie sobre la arena con un solo pie, te hundes. Si te tumbas, no. El mismo peso, mayor superficie. Los cimientos con Sancha son el edificio tumbado en el suelo. Imhotep se agachó a mi lado y estudió el dibujo. Sus dedos trazaron las líneas. Casi podía oír cómo le daba vueltas a la cabeza. Era un hombre que pensaba en estructuras, que entendía la fuerza y el peso de forma intuitiva, incluso sin las matemáticas que mi siglo había desarrollado. Esos son los cimientos, dijo. ¿Y la estructura? Este era el momento. El borde del precipicio. Podía ir a lo seguro. Sugerir mejoras a su diseño de mastaba. Ganarme el sustento como un consejero útil. Sobrevivir un mes más. O podía cambiar la historia de la arquitectura. Lo cual, técnicamente, no estaba cambiando. Lo estaba restaurando. Se suponía que este edificio debía existir. Había visto fotografías de él en pie dentro de 4700 años. La mastaba es una caja, dije. De una sola planta. Hay un límite en la altura a la que se puede construir una caja antes de que las paredes no puedan soportar el techo. Pero, ¿y si no construyes una sola caja? Dibujé un rectángulo en la arena. Luego uno más pequeño encima. Después, otro más pequeño encima de ese. 4, 5, 6. Cada uno retrasado respecto al de abajo, como una escalera que se eleva hacia el cielo. Cada nivel es más pequeño que el que está debajo. El peso de los niveles superiores empuja directamente hacia abajo a través del centro de los niveles inferiores, no hacia afuera contra las paredes, sino hacia adentro, hacia el núcleo. La estructura se sostiene a sí misma. No estás luchando contra la gravedad. La estás utilizando. Imhotep se quedó mirando el dibujo. 6 niveles, dije. Base, 125 metros por 109. Altura total, 62 metros. Revestimiento de piedra caliza sobre un núcleo de escombros para el cuerpo, con granito para las cámaras internas. Volumen total de piedra, aproximadamente 330.000 metros cúbicos. Los números salieron de mi boca como agua. Los había memorizado hacía años, sentado en mi habitación en Chiba, leyendo sobre este mismo edificio en una enciclopedia de páginas amarillentas. Imhotep no se movió. El viento cubrió la mitad de mi dibujo con arena. No la apartó, se quedó mirando la parte que quedaba. El perfil escalonado. La escalera hacia el cielo. Estás describiendo algo que nunca ha existido, dijo. Sí. Algo que nadie ha construido jamás. Sí. ¿Y tú? Un esclavo de cantera nubio. ¿Ves esto en tu cabeza? Lo veo terminado, dije. Lo veo en pie. Otro silencio. Más largo esta vez. Imhotep se puso de pie lentamente. Se sacudió la arena de las rodillas y miró la meseta. Las estacas de medición. A los trabajadores. El Nilo brillando en la distancia. Tengo que presentarte al faraón, dijo. Mi corazón latía con fuerza, igual que lo había hecho en el autobús a Tokio. Hacía toda una vida. Pero esta vez, el futuro hacia el que me dirigía estaba 4700 años en el pasado, y yo iba a construirlo con mis propias manos. ¿Cuándo? Pregunté. Mañana. Me llevaron ante el faraón encadenado. No fue idea de Imhotep, sino el protocolo. Un esclavo ante el dios viviente de Egipto requería ataduras, testigos y una escolta armada. 2 soldados me flanqueaban, con lanzas de punta de cobre a mi espalda. Tenía las muñecas atadas con cuerda de cáñamo. El sol apenas había salido y la arena ya estaba lo suficientemente caliente como para quemar los pies descalzos. El lugar de la reunión era una plataforma abierta en el extremo oriental de la meseta de Saqqara, un afloramiento llano de piedra caliza donde Djoser supervisaba el avance de las obras. Sin sala del trono, sin columnas. Solo un dosel de lino teñido tendido entre 4 postes, una silla de madera tallada y una vista del valle del Nilo que se extendía hasta el horizonte. Djoser se sentó en la silla. Era más mayor de lo que me había imaginado. Rondaba los 60. Era delgado, con la cabeza rapada y el rostro duro, y paciente de un hombre que había sobrevivido a la mayoría de sus enemigos. Llevaba una sencilla falda blanca y un amplio collar de oro y fayenza azul. Sin corona,
Aquello no era una ceremonia. Eran asuntos de trabajo. Detrás de él, el séquito. Sacerdotes vestidos de lino blanco. Comandantes militares de piel bronceada y brazos llenos de cicatrices. Funcionarios del tesoro que sostenían estuches de pergaminos. Yang Hefu, el sacerdote del lugar que me había sometido a un ritual de purificación hacía 2 días. Su rostro al verme era de puro sarcasmo. Un esclavo, siseó Ankefu al comandante que tenía al lado. Ante el faraón. Esto es una abominación. Imhotep estaba de pie a la derecha de Djoser. No me miró. Tenía los ojos fijos en el faraón, evaluando el ambiente. Djoser me estudió durante un largo rato. Muñecas atadas, piel llena de cicatrices, cabeza rapada, taparrabos. Todo en mí decía propiedad. Imhotep me dice que ves cosas, dijo el faraón. Su voz era monótona, indiferente. Ya había oído afirmaciones similares antes. Muéstrame lo que ves. Un soldado cortó las ataduras de mis muñecas. Me froté las marcas, recogí un palo del suelo y caminé hacia la arena despejada frente al dosel. Todos los ojos de la plataforma me seguían. Los labios de Ankefu se movían. Una plegaria o una maldición, no sabría decir cuál. Dibujé un rectángulo en la arena. Grande, plano, preciso. Esto es la mastaba, dije. El diseño actual. 63 metros de lado, 8 metros de altura. Revestimiento de piedra sobre relleno de escombros. Es la estructura más grande jamás proyectada en Egipto. Hice una pausa. La gente la verá. Luego dibujé un segundo rectángulo encima del primero. Más pequeño, escalonado hacia atrás por los 4 lados. Un tercero encima de ese. Cuarto. Quinto. Sexto. Cada uno encogiéndose, elevándose, formando una escalera que subía desde el suelo del desierto hacia el cielo. Los dioses verán esto. Silencio en la plataforma. El viento empujaba arena sobre mi dibujo. 6 niveles, dije. Base. 125 metros por 109. Altura. 62 metros. 8 veces más alta que el diseño actual. Volumen total. 330.000 metros cúbicos de piedra. Aproximadamente 2.300.000 bloques individuales. Oí el rasgueo de la pluma de caña de un escriba a mis espaldas. Alguien estaba tomando nota. 10.000 trabajadores, continué. Con los métodos actuales, arrastrar bloques sobre arena seca con herramientas de cobre, entre 15 y 20 años. Pero los métodos actuales son un derroche. ¿Puedo reducir ese tiempo? Djoser se inclinó hacia adelante. 1 centímetro, pero viniendo de un faraón, eso era todo un grito. ¿Cómo? Se los fui enumerando. Uno por uno. Solo números. Arena húmeda delante de los trineos. La fricción se reduce a la mitad. El mismo bloque, la mitad de la cuadrilla. Actualmente 40 hombres por bloque. Con arena húmeda, 25. Eso libera a 1.500 trabajadores para otras tareas en toda la operación. Rodillos de madera en los tramos cuesta arriba. Duplica la velocidad de transporte en las pendientes. 180 troncos de cedro, importados, caros. Se amortiza en 3 semanas gracias al ahorro de mano de obra. Bolas de dolerita para trabajar el granito. 4 veces más rápidas que los cinceles de cobre sobre piedra dura. El material es gratuito. Guijarros del Nilo procedentes de la llanura aluvial. Cobre endurecido por deformación. Al recalentar y forjar en frío los cinceles, se triplica la vida útil del filo. Con el mismo suministro de cobre, se triplica el tiempo de corte antes de volver a afilarlos. Se reduce el consumo de herramientas en un 60%. Canales de suministro de agua, a lo largo de la ruta de transporte. Zanjas revestidas de arcilla desde el Nilo, alimentadas por gravedad. Elimina a las cuadrillas de transporte de agua. 200 hombres que actualmente no hacen más que acarrear jarras. Esos hombres transportarán piedras en su lugar. 5 innovaciones. 5 conjuntos de cifras. Cada una probada. Cada una demostrada en la cantera. No estaba haciendo conjeturas. Estaba informando. Djoser se recostó en su asiento. Sus ojos se dirigieron a Imhotep. ¿Por qué me cuenta esto un esclavo en lugar de ti? La plataforma se quedó rígida. Todos los funcionarios, todos los sacerdotes, todos los comandantes contuvieron la respiración. La carrera, la reputación y, posiblemente, la vida de Imhotep dependían de la siguiente frase.
Imhotep miró a los ojos del faraón. Porque yo no lo sabía, mi faraón, y prefiero que oigas la verdad de un esclavo antes que la adulación de tu visir. Djoser mantuvo su mirada durante 3 latidos. Luego, un simple asentimiento. Respeto. De ese tipo que no se puede fingir. Ankefu dio un paso al frente. Mi faraón, esto es brujería. Este nubio fue sometido a ritos de purificación hace solo 2 días. El conocimiento que afirma tener, ningún esclavo posee tal cosa. Ankefu. Djoser no alzó la voz. No le hacía falta. ¿Tu demonio sabe aritmética? ¿Mi faraón? Este esclavo acaba de citar cálculos de volumen, previsiones de mano de obra y logística de materiales más rápido de lo que mis escribas del tesoro pueden anotarlos. Si un demonio le enseñó eso, quiero a ese demonio en mi equipo de construcción. 2 funcionarios contuvieron la risa. El rostro de Ankefu se puso del color del papiro viejo. Djoser se puso de pie. Cuando un faraón se pone de pie, todos los demás dejan de respirar. El nubio ya no es un esclavo. Es el ingeniero jefe de esta construcción. Depende de Imhotep. Su autoridad sobre los métodos de construcción es absoluta. Materiales, organización de la mano de obra, producción de herramientas, sistemas de transporte. Acceso total al tesoro real para los gastos del proyecto. Me miró. Dijiste que podías acortar el tiempo. Demuéstralo. Imhotep es tuyo. Úsalo. Imhotep se inclinó. Yo me incliné. Más profundamente porque aún estaba averiguando cuál era el protocolo para un antiguo esclavo que acababa de ser ascendido por encima de todos los funcionarios egipcios presentes en la plataforma. Sentí sus miradas en mi espalda mientras me alejaba de la plataforma. La de Ankefu, ardiente. La de los funcionarios del tesoro, calculadora. La de los comandantes, hostil. Un nubio, un antiguo esclavo, dando órdenes a los egipcios. Acababan de poner a mi disposición 10.000 trabajadores, una cantera de piedra caliza, importaciones de cedro, suministros de cobre y el respaldo total del tesoro del faraón. Todo lo que necesitaba para construir la primera pirámide de la historia de la humanidad. Y me había ganado la enemistad de todos los sacerdotes, todos los capataces y la mitad del gobierno de Egipto en el tiempo que tardé en dibujar 6 rectángulos en la arena. Ayer, 0 recursos, 0 estatus, 0 aliados. Hoy, 10.000 trabajadores, una cantera, un tesoro y una lista de enemigos más larga que el Nilo. No ha sido una mala mañana. Ahora tenía que sobrevivir a la tarde. Todos esperaban que empezara a construir la pirámide el primer día. Empecé a construir barracones. La mañana siguiente al decreto de Djoser, llamé a Merira, Tia y Kai, a la tienda taller de Imhotep. Imhotep estaba sentado en un rincón, observando, probablemente poniendo a prueba, para ver qué haría su nuevo ingeniero jefe con autoridad ilimitada y 0 experiencia al mando de algo más grande que un equipo de cantera. Dibujé números en la arena. 10.000 trabajadores en esta obra. Tasa de mortalidad actual, 8% por trimestre. Esos son 240 muertos cada 3 meses. Agotamiento por calor, deshidratación, infecciones por heridas sin tratar, picaduras de escorpión por la noche. Solo en mi primera semana vi morir a 3 hombres. Merira se encogió de hombros. Los hombres mueren en las obras. Conseguimos sustitutos. Cada sustituto necesita 2 semanas de formación antes de ser útil. 240 muertes por 14 días. Esos son 3.360 días de trabajo perdidos por trimestre solo por la rotación de personal. Añade a los heridos que trabajan a medio rendimiento. Otros 100 hombres en cualquier momento dado. Eso es el equivalente a la producción diaria de 50 trabajadores a pleno rendimiento, perdida. Y eso sin contar a los trabajadores sanos que bajan el ritmo por la tarde porque están deshidratados, quemados por el sol o no han ingerido las calorías suficientes para manejar un martillo. La pluma de tía ya se movía. Había hecho el cálculo antes de que yo terminara de hablar. No soy un humanitario, dije. Soy ingeniero. Un trabajador muerto es un recurso desperdiciado. Un trabajador enfermo es una herramienta de bajo rendimiento. Si puedo reducir la mortalidad del 8% al 2%, recupero aproximadamente 1.000 días de trabajo productivos por trimestre. Eso es más que el coste de todo lo que estoy a punto de construir. Merira cruzó los brazos. ¿Construir qué? Viviendas, comida, agua. La expresión de su rostro decía que me había vuelto loco. La expresión de Imhotep no cambió.
Seguía observando. Proyecto 1. Barracones. Los trabajadores dormían sobre esteras de junco bajo toldos abiertos, sin paredes, sin protección contra la arena arrastrada por el viento, los escorpiones o las serpientes. Cada mañana alguien se despertaba con una picadura o una mordedura. Cada semana alguien no se despertaba en absoluto. Diseñé refugios de ladrillos de barro, sencillos, 4 paredes, techo plano, techo de paja de hoja de palma sobre vigas de madera. Pero había 3 detalles que importaban. Primero, huecos de ventilación en la parte superior de cada pared, justo debajo de la línea del tejado. El aire caliente asciende. Los huecos creaban una corriente que aspiraba aire fresco desde el suelo y expulsaba el aire caliente por la parte superior. No era cómodo, pero hacía 10 grados menos que en el desierto abierto al mediodía. Segundo, suelos elevados. 15 centímetros de escombros compactados bajo una plataforma de ladrillos de barro. A los escorpiones no se les da bien trepar por superficies verticales lisas. Las serpientes prefieren el nivel del suelo. 15 centímetros de elevación no lo detendrían todo, pero sí la mayor parte. Tercero, la orientación. Las paredes largas orientadas de norte a sur, las cortas de este a oeste. Se minimizaba así la exposición directa al sol en las superficies más grandes. 200 trabajadores retirados de la cantera. 10 días de construcción. Mérida casi se atraganta. ¿Vas a sacar a 200 hombres del tallado de piedra para construir casas para los esclavos? En 10 días volverán al tallado, y en 30 días todos los hombres de esta obra trabajarán un turno completo en lugar de desplomarse al mediodía. Tu rendimiento aumentará, el mío aumentará. La pirámide se construirá más rápido. No me creyó. Pero yo contaba con la autoridad del faraón, y Merira era lo suficientemente inteligente como para no oponerse a un decreto. Proyecto 2. Cocina central. Actualmente, los trabajadores recibían raciones secas, grano de cebada, a veces pescado seco, distribuidas crudas. Se las cocinaban ellos mismos sobre pequeños fuegos cuando tenían energía, lo cual, tras un turno de 12 horas en la cantera, casi nunca ocurría. La mayoría comía el grano medio crudo y se iba a dormir con retortijones. Requisité ollas de barro, leña y 3 cocineras del personal del templo, mujeres que sabían preparar comida para grupos grandes. 2 comidas calientes al día. Gachas de cebada, hervida con verduras por la mañana. Guiso de pescado con pan y cerveza por la noche. La cerveza no era un lujo en Egipto, era pan líquido. Calorías, hidratación y suficiente alcohol para matar los parásitos transmitidos por el agua sin emborrachar a nadie. Tía calculó la diferencia calórica. Ración de cebada cruda, aproximadamente 1500 calorías al día. Comidas cocinadas con pescado y cerveza, 2100. Un aumento del 40% en la ingesta energética para hombres que realizaban un trabajo físico extremo bajo el calor del desierto. Proyecto 3. El más importante. El agua. El suministro de agua del campamento era una broma. Garras de barro llenadas en el Nilo, subidas a mano cuesta arriba, compartidas entre docenas de personas. Para cuando el agua llegaba al extremo más alejado del campamento, estaba tibia, turbia y a medio consumir. Los hombres se peleaban por las jarras. Los capataces racionaban el agua como castigo. Quien trabajara lento, bebería el último. Recorrí el terreno entre el Nilo y el campamento con Kai, midiendo la elevación con la herramienta más simple que se pueda imaginar. Un cuenco de barro lleno de agua, sostenido con el brazo extendido. Donde el nivel del agua tocaba el borde oriental pero no el occidental, el terreno se inclinaba hacia el este. Donde tocaba por igual, estaba nivelado. El Nilo se encontraba aproximadamente a 12 metros por debajo de la elevación del campamento, pero 3 kilómetros río arriba. El río se curvaba cerca de una cresta que estaba a solo 4 metros por encima del nivel del agua. La gravedad haría el resto. 50 trabajadores, 8 días. Un canal abierto, de 1 metro de ancho, medio metro de profundidad, revestido de arcilla para evitar filtraciones, que discurría desde el punto de captación río arriba, siguiendo el contorno natural del terreno, hasta una cisterna revestida de piedra en el centro del campamento, alimentado por gravedad. Sin bombas, sin ruedas, sin mecanismos. Solo agua que fluía cuesta abajo por una zanja. La mañana en que se inauguró el canal,
El agua limpia se vertió en la cisterna por primera vez. Los trabajadores se reunieron a su alrededor y se quedaron mirándola. Un hombre, anciano, curtido por el sol, al que le faltaban 3 dedos, ahuecó las manos. Bebió y se quedó allí de pie durante mucho tiempo sin decir nada. No todo el mundo estaba agradecido. A los capataces les horrorizaba. 3 de ellos vinieron a verme la segunda semana. Antiguos colegas de Ketty, hombres que habían controlado a sus cuadrillas mediante el racionamiento de agua y la distribución de alimentos. Si todos los trabajadores tenían libre acceso al agua y a comidas calientes, los capataces perdían su influencia. Los estás ablandando, dijo uno. Los esclavos no necesitan casas, necesitan el palo. El palo mata al 8% de vuestra mano de obra cada trimestre, dije. Las casas matan al 2%. Dime tú cuál es más caro. Ankefu alzó la voz. Se dirigió directamente a Imhotep. El nubio gasta el oro del faraón en corrales para esclavos. No se ha colocado ni una sola piedra. Imhotep miró las cifras de Tía, que me había asegurado de que llegaran a su escritorio esa misma mañana. Luego miró a Ankefu y no dijo nada. Ankefu se marchó, un mes después. Los baracones albergaban a los 10.000 trabajadores. La cocina servía 20.000 comidas al día. El canal suministraba agua limpia las 24 horas del día. Resultados. Mortalidad, del 8% al 2%. Productividad por trabajador, aumento del 35%. Trabajadores que se daban de baja por enfermedad o incapacidad, reducción de 2/3. Mano de obra efectiva total. Aumento de casi 1.500 días hombre por trimestre en comparación con el antiguo sistema. No había colocado ni una sola piedra de la pirámide. Ni un solo bloque, ni una sola hilada de cimientos, ni una sola estaca de medición. Pero tenía 10.000 trabajadores que comían, bebían, dormían bajo techo y se presentaban por la mañana capaces de trabajar un turno completo sin caer muertos al mediodía. La pirámide era una pila de rocas. Estas eran las personas que las apilarían. Y los muertos no apilan nada. Segundo mes. Jorá de colocar la piedra en el suelo. 2 operaciones en paralelo. Los cimientos y la ruta de transporte. Ambas gigantescas. Ambas partiendo de cero. Dividí la mano de obra. 2.000 en la zanja de los cimientos, 300 en la carretera, el resto continuando con la extracción de la cantera bajo el mando de Merira. Los cimientos fueron lo primero. Una pirámide escalonada de 62 metros de altura, que pesaría aproximadamente 300.000 toneladas una vez terminada. Algo así no se construye sobre arena. Se construye sobre roca madre, con un lecho lo suficientemente grueso como para distribuir la carga de manera uniforme por cada metro cuadrado. Tracé el perímetro, 125 metros por 109. Luego puse a 2.000 hombres con azadas de cobre, cestas de madera y una obstinación a flor de piel en una zanja de 2 metros de profundidad a lo largo de toda la superficie. 13.600 metros cuadrados de arena y roca suelta, excavados a mano, transportados en cestas, vertidos a favor del viento. 30 días de excavación. El problema surgió el cuarto día. El relleno de escombros. La zanja tenía que rellenarse con piedra caliza triturada, compactada en capas, cada una apisonada hasta quedar plana antes de colocar la siguiente. Había calculado el volumen. 27.000 metros cúbicos de relleno. La cantera tenía almacenados unos 9.000 metros cúbicos de piedra suelta. 1/3 de lo que necesitaba. Fui a ver a Merira. ¿Cuántos bloques rechazados produce la cantera al mes? Entrecerró los ojos. ¿Bloques que se agrietan durante el corte o el transporte? 400, 500. Los tiramos al pozo de residuos. 500 bloques al mes. Peso medio de 2 toneladas y media cada uno. 1.250 toneladas de piedra caliza en perfecto estado, arrojadas a un agujero en el suelo porque no eran lo suficientemente bonitas para un muro. Deja de tirarlas. Rómpelas en escombros del tamaño de un puño y envíalas a la zanja de cimentación. Merira me miró fijamente. ¿Quieres que rompa bloques acabados para convertirlos en grava? Quiero que rompas los bloques rechazados para rellenar los cimientos. Ya son desechos, ahora son material. Asigna a 50 hombres con martillos de piedra. Los bloques ya están agrietados, se romperán fácilmente. Necesito que se entreguen 300 cestas de escombros al día en la zanja. Hizo los cálculos mentalmente. Pude verlo. Merira era un hombre de números en el fondo,
aunque nunca lo admitiera. 500 bloques desperdiciados convirtiéndose en 27.000 metros cúbicos de relleno para los cimientos en 3 meses. Los residuos convirtiéndose en estructura. Su expresión pasó del escepticismo a algo parecido al respeto. Solíamos tirar 500 bloques al mes, dijo. Ahora están sosteniendo la pirámide. Todo es un recurso, solo hay que saber dónde va. Mientras se llenaba la zanja, construí la carretera, 3 kilómetros desde la cantera hasta la obra. El camino existente era una pista de arena desgastada por miles de pies, y los patines de los trineos. Sin preparación, sin agua, sin infraestructura. 15 blocks al día llegaban a la zona de almacenamiento. El resto se atascaba, se rompía o tardaba tanto que los equipos se agotaban antes de entregarlos. Amplié el sistema de canales de agua. Zanjas secundarias, más estrechas que el canal principal del campamento, de 30 centímetros de ancho, que discurrían paralelas a la carretera de transporte a ambos lados. Revestidas de arcilla, alimentadas por gravedad desde la misma toma aguas arriba. Cada 50 metros, un tapón de arcilla que los trabajadores podían tirar para inundar de agua un tramo de carretera. Arena húmeda a demanda, en cualquier punto del recorrido, sin equipos cargando jarras. Coste: 100 trabajadores, 12 días. Para las ramificaciones del canal se utilizaron materiales que ya teníamos: arcilla de la orilla del río, mano de obra del campamento. Casi gratis. Luego, la parte cara. Rodillos. Sobre arena húmeda y llana, los trineos funcionaban bien. En los tramos cuesta arriba, y había 3 pendientes significativas entre la cantera y la obra. Ni siquiera la arena húmeda era suficiente. Los bloques necesitaban rodillos. Troncos colocados bajo los patines de los trineos, que giraban al pasar el trineo por encima de ellos, eliminando casi por completo la fricción con el suelo. El diámetro óptimo era de 15 a 20 centímetros. Lo sabía por estudios de ingeniería que no se publicarían hasta 47 siglos después. Si eran demasiado delgados, los troncos se agrietaban bajo la carga. Si eran demasiado gruesos, no giraban con suavidad. El cedro era la única madera disponible en cantidad y resistencia suficientes. Cedro libanés, importado por barco, que valía su peso en cobre. 15 juegos de rodillos. 12 troncos por juego. 180 troncos en total. Fui a ver a Imhotep. Necesito 180 troncos de cedro de los almacenes reales de madera. Imhotep dejó su pluma de caña. Cedro, el material de construcción más caro de Egipto después del granito. Un juego de rodillos dura 6 meses con el mantenimiento adecuado. Cada juego duplica la velocidad de transporte en su tramo inclinado. 3 tramos inclinados, 15 juegos. La capacidad total de la ruta pasa de 15 bloques al día a 40. Eso supone 25 bloques adicionales al día. En 3 semanas, el aumento de la producción cubre el coste de la madera. Todo lo que venga después es beneficio puro. Me estudió. Para entonces ya había aprendido que Imhotep no discutía, calculaba. Si las cuentas cuadraban, actuaba. Si no, ninguna persuasión lo haría cambiar de opinión. Solicitaré la madera al tesoro, dijo. Si tus cifras son erróneas, se deducirá del presupuesto de construcción. Y del mío. No son erróneas. Los troncos llegaron en barcaza 2 semanas después. Los colocamos en las 3 secciones cuesta arriba, 5 conjuntos cada una, rotados y mantenidos por equipos dedicados de 2 hombres. El primer bloque pasó por los rodillos un martes por la mañana. Me quedé de pie en lo alto de la pendiente más pronunciada y observé cómo 30 hombres tiraban de un bloque de 2,5 toneladas cuesta arriba a paso de hombre, sin apenas esfuerzo. 40 bloques al día. La zona de preparación, que había sido un tranquilo trozo de arena con unas pocas piedras solitarias, empezó a tomar forma. Filas de bloques, clasificados por tamaño, a la espera. Lo que me llevó al tercer problema: los propios bloques. Cada bloque que salía de la cantera era único. Dimensiones diferentes, pesos diferentes, formas ligeramente diferentes, cada uno cortado según lo que el cantero considerara adecuado ese día. Esto significaba que cada trineo tenía que ajustarse a su carga. Cada disposición de las cuerdas era diferente. Cada equipo tenía que calcular a ojo el peso y adivinar la mano de obra necesaria. Nada era intercambiable. Introduje unas dimensiones estándar. Bloques de la fila inferior, 130 centímetros de largo,
70 centímetros de ancho, 55 centímetros de alto. Fijas. Todos los bloques, del mismo tamaño, del mismo peso. Aproximadamente 2,5 toneladas. Cortados según plantilla, medidos con una varilla marcada. Rechazados si se desviaban más de 2 dedos. Los canteros lo odiaban. Cada piedra es diferente, me dijo el cantero jefe, con los brazos cruzados. La roca te dice lo que quiere ser. Hay que escucharla. Una piedra única es hermosa, dije. Una piedra idéntica es rápida. Un diseño de trineo sirve para todos los bloques. Una sola configuración de cuerdas. Un solo tamaño de equipo. Cualquier equipo puede mover cualquier bloque sin ajustar nada. El faraón no quiere piedras bonitas. Quiere una pirámide antes de morir. El cantero escupió en la arena, pero cortó según la plantilla. Al final, todos lo hicieron, porque los bloques estandarizados significaban menos errores, menos recortes y un ritmo predecible que les permitía terminar antes y descansar más tiempo. Blocks estándar, carretera mojada, rodillos en las pendientes. Los cimientos de escombros se iban llenando sin parar. Queens Block al día se habían convertido en 40. La base nula se había convertido en un relleno de zanja a razón de 300 cestas de escombros al día. Los bloques de desecho que antes se pudrían en un foso ahora sostenían la base de la estructura más grande de la historia de la humanidad. Y en algún lugar de la cantera, Merira cogió un bloque rechazado, lo sopesó en sus manos y negó con la cabeza. Relleno de cimientos, murmuró. Llevó 20 años tirando cimientos a la basura. El primer bloque del primer nivel se colocó una mañana tan calurosa que el aire brillaba como el agua. Lo vi deslizarse del trineo y asentarse en su posición sobre los cimientos de escombros. 2,5 toneladas de piedra caliza blanca, cortada a medida, con bordes lo suficientemente afilados como para proyectar sombras nítidas. El bloque estándar número 1 de aproximadamente 2.300.000. A mi alrededor, 8.000 hombres se movían en filas coordinadas. Los equipos de la cantera cortaban. Los equipos de transporte acarreaban. Los equipos de colocación posicionaban. Los herreros de Bennu afilaban. Los exploradores de Kai recorrían el río arriba. Los escribas de Tía contaban todo lo que respiraba o pesaba algo. La máquina estaba en marcha. Pero la máquina tenía un problema que aún no había resuelto. Al tercer día de la colocación del primer nivel, lo vi. Los equipos colocaban bloques en filas, de izquierda a derecha, de delante hacia atrás, y para cuando llegaron a la esquina más alejada de la base de 125 metros, la superficie no estaba nivelada. Parecía nivelada. Daba la sensación de estar nivelada. Pero me agaché en la esquina noreste y miré a lo largo de la parte superior de la línea de bloques, y ahí estaba, una inclinación. Quizás 3 centímetros a lo largo de toda la longitud. Invisible a simple vista desde el nivel del suelo. 3 centímetros no importaban en el primer nivel. En el sexto nivel, a 62 metros de altura, 3 centímetros de error acumulado por nivel se convertirían en 18 centímetros de inclinación. Los niveles superiores se inclinarían. Las piedras de revestimiento no encajarían. Toda la estructura parecería tambalearse y, con el tiempo, la distribución descentrada de la carga la haría resquebrajarse. Los egipcios no tenían instrumentos de nivelación, ni niveles de burbuja, ni teodolitos, nada. Lo hacían a ojo, artesanos experimentados tumbados boca abajo y mirando a lo largo de las superficies, juzgando por instinto. Y el instinto era bueno hasta unos 5 centímetros en 100 metros. No era suficiente. Necesitaba una horizontal perfecta, y la necesitaba sin obstáculos. La respuesta fue el agua. Hice que los equipos de colocación excavaran un canal poco profundo, 10 centímetros de ancho, 5 de profundidad, alrededor de todo el perímetro del primer nivel ya terminado. Luego lo llené con agua del canal del campamento. El agua en reposo encuentra su propio nivel. En todos los lugares donde la superficie del agua se situaba a la misma altura respecto a la piedra, la superficie era plana. Donde el agua era más profunda, la piedra estaba baja. Donde era menos profunda, alta. Marcamos los puntos altos y los bajos con carbón. Lijamos los altos con bolas de dolerita. Rellenamos los bajos con escombros compactados. Volvimos a inundar el canal. Comprobamos de nuevo. Una horizontal perfecta a lo largo de 125 metros.
con una precisión de menos de 2 centímetros en toda la base, sin usar nada más que una zanja y un cubo de agua. Imhotep vino a inspeccionar esa tarde. Recorrió el perímetro del canal en silencio, observando cómo el agua reflejaba la última luz anaranjada del atardecer. Se agachó, tocó la superficie y observó cómo el reflejo se estabilizaba en una quietud perfecta. No dijo, bien hecho. No elogió la técnica. Se puso de pie, me miró y dijo, ¿cuántas cosas más sabes que no me has contado? Suficientes, respondí. Me miró fijamente un momento, luego asintió y se alejó. La confianza entre nosotros era algo extraño, ni cálida, ni amistosa, pero sólida. No entendía de dónde procedían mis conocimientos, y había dejado de preguntar. Lo que le importaba a Imhotep era que funcionara. El segundo problema fue más lento. La colocación de los bloques, el acto concreto de deslizar una piedra de 2,5 toneladas hasta su posición junto a la vecina, llevaba 1 hora por bloque. Los equipos arrastraban el bloque hasta su lugar, y luego pasaban 40 minutos empujando, haciendo palanca, martilleando y maldiciendo hasta alinearlo. Piedra contra piedra, chirriando y atascándose en las superficies rugosas. La solución era el mortero. No mortero estructural, los bloques se sostenían por su propio peso. Lo que necesitaba era un lubricante. Una fina capa de pasta de caliza entre los bloques que permitiera al equipo de colocación deslizar la piedra hasta su posición perfecta antes de que se secara. Enseñé a los equipos de mezcla la proporción. Polvo de piedra caliza calcinada en un horno, mezclado con agua hasta obtener una consistencia más espesa que la leche, pero más líquida que el barro. Demasiado líquida y se escurría bajo presión, dejando huecos. Demasiado espesa y el bloque no se deslizaba, frustrando el propósito. El punto ideal era una pasta que mantuviera la huella de un dedo durante exactamente 2 segundos antes de aplanarse. Los equipos odiaron el primer día. Pasta por todas partes, bloques que se salían de su sitio, 2 hombres resbalando y cayéndose del borde del nivel. Pero para el tercer día ya habían cogido el ritmo. Extender la pasta, deslizar el bloque, ajustar la alineación. Listo. 20 minutos por bloque. Antes eran 60. Se colocaban 3 veces más bloques al día por equipo. Con la hilada base nivelada y el método de colocación fijado, construí la rampa. La segunda hilada se situaba a 8 metros sobre el nivel del suelo. Los bloques no trepan. Necesitan una carretera. Diseñé una rampa exterior. 80 metros de largo, 8 metros de ancho, con un ángulo de 7 grados. Lo suficientemente ancha para 2 filas de trineos, una subiendo cargada, otra bajando vacía. Sin atascos, sin esperas. La rampa en sí era de tierra compactada reforzada con relleno de escombros, recubierta de arcilla compactada y humedecida a diario. 7 grados era la cifra crítica. Si fuera más empinada, los equipos de tracción no podrían generar suficiente fuerza. Se necesitarían 60 hombres por bloque en lugar de 30. Si fuera menos inclinada, la rampa se habría alargado tanto que habría consumido más material del que ahorraba. 7 grados equilibraban el esfuerzo con la distancia. Lo sabía por los estudios sobre la eficiencia de las rampas que había leído en mi habitación de Chiba, rodeado de enciclopedias y maquetas de cartón. El primer bloque subió por la rampa un jueves. 30 hombres, superficie de arcilla humedecida, rodillos de cedro en la sección más empinada cerca de la cima. Suave, controlado. El bloque coronó la rampa y se deslizó hasta su posición en el segundo nivel, como si ese fuera su lugar. La pirámide tenía 10 metros de altura, 2 niveles completados, visible desde el río. Una caravana de mercaderes de Memphis pasó por la carretera del Nilo esa semana. Me enteré por Kai, que había estado explorando yacimientos de piedra caliza río arriba, y se cruzó con ellos. Uno de los comerciantes señaló el yacimiento, dijo Kai, masticando pescado seco. Le preguntó a su camellero qué era. ¿Qué dijo el camellero? Algún nubio está construyendo una montaña para el faraón. Kai sonrió, algo poco habitual, una sonrisa aguda y breve. El comerciante se rió. El año que viene no se reirá. No, no lo hará. Esa tarde me senté en lo alto del segundo nivel y revisé el inventario. 2 niveles, 10 metros. Llegaban 40 bloques al día, 12 colocados por equipo, 4 equipos trabajando, 48 bloques colocados a diario. Cimientos terminados, rampa operativa,
canal de agua abasteciendo todo el recorrido. La mortalidad se mantenía en el 2%. Los barracones estaban llenos. La cocina alimentaba a 10.000 personas 2 veces al día. El taller de Bennu se había ampliado. Ahora contaba con 8 herreros, que producían 200 cinceles endurecidos a la semana. Kai, al mando de un equipo de exploración de 5 hombres, cartografiando nuevos yacimientos de piedra caliza a lo largo del Nilo para cuando la cantera principal se agotara. La cantera de Merira funciona al 140% de su capacidad original. Los libros de Tía cuadran hasta el último grano de cebada. 10 metros de piedra se elevan desde el suelo del desierto. Quedan 2.200.000 bloques por colocar. La pirámide estaba comenzando. El cedro había desaparecido. Me encontraba en la sección de pendiente 2, la subida más empinada de la ruta de transporte, y miraba fijamente la arena desnuda donde deberían haber estado 15 troncos rodantes. 5 juegos de 3, colocados hacía 2 días, engrasados y mantenidos por un equipo dedicado de 2 hombres. Desaparecidos. Los 30 troncos de las 3 secciones de pendiente. 180 troncos en total en la ruta, 30 de ellos desaparecidos de la noche a la mañana. Sin rodillos en las pendientes, la velocidad de transporte se redujo de inmediato. Los trineos se atascaban en las secciones cuesta arriba. Las cuadrillas redoblaron sus esfuerzos, y toda la cadena de suministro se atascó en cuestión de horas. Al mediodía, la entrega de bloques había caído de 40 al día a 24. Una caída del 40%. Kai me encontró en la zona de concentración. No es un robo para revender, dijo. El cedro está controlado. No se pueden vender 30 troncos de construcción reales sin que alguien se dé cuenta. Entonces, es sabotaje. Sebek. Conocía el nombre. Sebek. Oficial de logística, funcionario de nivel medio del Tesoro, responsable de la asignación de materiales en toda la obra de Saqqara. Llevaba años dirigiendo las cadenas de suministro antes de que yo llegara. Tía lo había mencionado una vez. Con cautela, como se menciona a una serpiente que has visto pero a la que no puedes alcanzar. Sus libros tienen lagunas. El sistema contable de Tía, el que le había pedido que implementara en todos los flujos de material, llevaba semanas endureciéndose. Cada tronco de cedro se etiquetaba a su llegada, se rastreaba durante su uso y se registraba al desecharse. Antes del sistema de Tía, Sebek había operado en una cómoda oscuridad. El cedro llegaba en barcaza, salía por su almacén, y todo lo que no aparecía en el recuento iba a parar al bolsillo de Sebek. Durante años. Ahora el recuento se estaba cerrando, y Sebek veía venir la auditoría como un hombre que observa cómo el agua de una inundación sube hacia su puerta. El robo del cedro no fue por codicia. Fue una demolición controlada. Destruir las pruebas destruyendo el suministro y achacar la pérdida al caos de una obra de construcción a gran escala. Entonces Ankefu empeoró las cosas. Por la tarde, el sacerdote de la obra caminaba por el camino de la cantera con 2 sacerdotes subalternos, hablando lo suficientemente alto como para que lo oyeran todos los trabajadores en un radio de 50 metros. Los dioses extranjeros han maldecido este proyecto. El cedro, un regalo de los propios almacenes del faraón, ha sido arrebatado por espíritus enfurecidos por la arrogancia del Nubio. Construye casas para esclavos y los alimenta como a nobles. Ofende el orden natural, y los dioses han respondido. 300 trabajadores dejaron sus herramientas al caer la tarde. No fue una huelga. Tenían demasiado miedo al castigo como para eso. Simplemente se sentaron. No tocaban las cuerdas, no levantaban los martillos. Con la mirada baja y la boca cerrada. Hombres asustados esperando que cayera el castigo divino. 300 de entre 10.000 no parecía gran cosa. Pero se concentraban en los equipos de transporte. Los hombres que habían visto de primera mano las secciones de pendiente vacías. Sin ellos, la entrega de bloques se redujo aún más. De 24 al día pasaron a ser 16. La pirámide no dejó de crecer, pero se ralentizó hasta casi detenerse. Tenía 3 opciones. Opción 1. Acusar a Sebek públicamente. El problema, no tenía pruebas. Los troncos habían desaparecido, y la versión oficial de Sebek sería que se habían contado mal, que estaban dañados o que se habían reasignado a otro proyecto. Mi palabra contra la de un funcionario del Tesoro. Un antiguo esclavo contra un hombre con conexiones familiares que llegaban hasta la corte del faraón. Malas perspectivas. Opción 2.
Encontrar el cedro, demostrar el robo. Mejor. Pero significaba sacar a Kai de su tarea de exploración, buscar en una zona desconocida y esperar que Sebek fuera lo suficientemente estúpido como para mantener las pruebas cerca. Mientras tanto, la pirámide perdía productividad cada hora. Opción 3. Sortear la pérdida. Reemplazar los rodillos de cedro por una alternativa. Más lento, menos eficiente, pero suficiente para mantener los bloques en movimiento mientras me ocupaba de Sebek discretamente. Elegí las tres, simultáneamente. Kai se marchó esa noche. Le dije, revisa las propiedades personales de Sebek. El hombre tenía un complejo de almacenes al otro lado del río. Grano, mercancías, un pequeño muelle. Si había 30 troncos de cedro en algún lugar a un día de viaje, ese era el lugar más probable. ¿Y si hay guardias?, preguntó Kai. Que no te pillen. Un consejo muy útil. Mientras Kai buscaba, yo improvisé. Las secciones con pendiente necesitaban algo bajo los patines de los trineos. No tan bueno como los rodillos de cedro, pero funcional. Ordené a los equipos de transporte que inundaran las secciones cuesta arriba desde los canales de agua de las ramificaciones y que luego compactaran la arena húmeda con apisonadoras de piedra plana hasta que quedara dura y resbaladiza como la arcilla. Una superficie de rampa húmeda y compactada. La fricción era mayor que con los rodillos, quizá un 30% más de esfuerzo por equipo, pero los bloques se movían. De 16 al día, volvimos a 28. El 70% de la capacidad normal. No es genial, pero es suficiente. A los 300 trabajadores que estaban sentados, no les sermoneé. No discutí de teología. Caminé hasta la pendiente más empinada, la que más claramente carecía de rodillos, y me uní yo mismo a un equipo de tracción. 30 hombres tirando de las cuerdas. El antiguo ingeniero jefe, que había sido esclavo, tirando junto a ellos, arena húmeda bajo los patines. El bloque se movió. Miré al grupo más cercano de trabajadores sentados y no dije nada. Simplemente tiré. A la mañana siguiente, 200 de los 300 habían cogido sus cuerdas. Los 100 restantes volverían cuando volviera el cedro. O quizá no, no podía permitirme esperar. Kai regresó la tercera noche. Cojeaba. Los he encontrado, dijo, sentándose con fuerza en mi esterilla. Tenía el rostro gris, el brazo izquierdo apretado contra las costillas. Un almacén al otro lado del río. 30 troncos de cedro bajo una pila de fardos de juncos. 2 guardias. Uno dormía, el otro no. ¿El que no dormía? Me golpeó con un bastón antes de que pudiera escapar. Hizo una mueca de dolor. Una costilla, quizá fracturada. Aún puedo caminar. No vas a caminar a ningún sitio durante una semana. Estoy bien. Tienes una costilla rota y eres mi único explorador. Vas a descansar. No es una petición. Llevé el informe de Kai a Tía. No hizo falta convencerla. Sus libros de contabilidad ya mostraban la discrepancia. 30 troncos recibidos de la barcaza real, 30 troncos asignados a las estaciones de gradiente, 30 troncos desaparecidos del emplazamiento, 0 troncos registrados como dañados o transferidos. Las cifras contaban la historia con precisión quirúrgica. El informe de Tía llegó al escritorio de Imhotep antes del amanecer. Al mediodía, soldados de la Guardia del Faraón habían visitado el recinto de Sebek, contado 28 troncos de cedro bajo fardos de juncos, 2 ya se habían vendido río abajo, y escoltado a Sebek hasta la tienda de Imhotep. Sebek no fue ejecutado. Su familia tenía demasiados contactos, primos en el tesoro, un tío en el gobierno provincial. Le despojaron de su cargo, le reprendieron públicamente y le reasignaron a la contabilidad de cereales en una ciudad a 3 días al sur. Una bofetada, no un puñetazo. Aunque Fu no recibió nada, ni castigo, ni reprimenda. Había sido prudente. Todo lo que había dicho se había planteado como una preocupación espiritual, no como una acusación. Había sembrado el miedo y se había mantenido al margen. Manos limpias. El cedro volvió a las secciones de pendiente. La entrega de bloques volvió a subir a 40 al día. Los 100 trabajadores que se habían negado a trabajar regresaron cuando vieron los troncos. Sin disculpas, sin explicaciones. Solo hombres cogiendo cuerdas. Me senté junto a la estera de Kai aquella tarde. Él yacía sobre su lado bueno, respirando superficialmente.
Mi explorador tiene una costilla rota, dije. Mi herrero tiene 60 años y no puede trabajar más allá del mediodía. Mi contable, técnicamente, no depende de mí. Mando a 10.000 hombres, y mi equipo real son 3 lisiados y medio. Kai se rió, pero se detuvo, agarrándose el costado. No me hagas reír. Me cuesta una costilla. Sebek se ha ido, pero su familia no. Ankefu se ha salido con la suya. Y en algún lugar ahí fuera, alguien ya está planeando el siguiente movimiento. ¿Y qué hacemos? Construimos más rápido de lo que ellos pueden sabotear. Kai cerró los ojos. Inspirador. Despiértame cuando haya terminado. Las matemáticas acabaron con la rampa antes de que lo hiciera la piedra. Nivel 3. 25 metros sobre el suelo del desierto. La rampa exterior, mi hermosa y eficiente autopista de 8 metros de ancho, se había convertido en un monstruo. 200 metros de largo, consumiendo miles de metros cúbicos de tierra compactada y escombros, requiriendo su propio equipo de mantenimiento de 60 hombres, solo para mantener la superficie húmeda y compactada. Y yo necesitaba subir más alto. Me senté en el borde del nivel 2 al atardecer e hice el cálculo que había estado evitando. Rampa externa, ángulo de 7 grados. Por cada metro de altura, se necesitan unos 8 metros de longitud de rampa. Cima del tercer nivel, 25 metros. Longitud de rampa necesaria, 200 metros. Ya construida. Cima del cuarto nivel, 33 metros. Rampa, 260 metros. Quinto nivel, 45 metros. Rampa, 360 metros. Sexto nivel. La cima, 62 metros. Rampa, algo menos de 500 metros. 500 metros de tierra compactada, de 8 metros de ancho, elevándose hasta los 62 metros. El volumen de la propia rampa se acercaría al volumen de la pirámide. Estaría construyendo 2 estructuras en lugar de una, y la segunda tendría que ser derribada después. La rampa estaba terminada. Nos había llevado hasta aquí, pero no podía llevarnos más alto. La alternativa eran las cunas de palanca, plataformas de madera oscilantes que podían elevar un bloque un escalón a la vez. Inclinar, calzar, subir un nivel. Había visto los diagramas en los libros de texto. Funcionaban, pero también eran terriblemente lentos. 5 bloques al día en lugar de 40. A ese ritmo, los niveles superiores tardarían 8 veces más que los inferiores. La pirámide no tardaría 15 años, sino 40. Sócer estaría muerto. Imhotep estaría muerto. Yo podría estar muerto. Y la pirámide quedaría a medio terminar en el desierto, un monumento a un plan al que se le acabó el tiempo. Necesitaba una tercera opción. Y tenía una, rondándome la cabeza desde el día en que leí por primera vez sobre ella en una revista de arquitectura, con las esquinas dobladas en la Biblioteca Pública de Chiba. La teoría de la rampa interna de Jean-Pierre Houdin, publicada en 2007, hace 47 siglos. Una rampa en espiral construida dentro de la propia pirámide, oculta en el interior de la estructura, girando en cada esquina con una muesca abierta, donde los bloques pudieran girarse hacia el siguiente tramo. La pirámide se convierte en su propia vía de construcción. El problema: tenía que convencer a Imhotep de que construyera un espacio vacío dentro de una estructura que todo el mundo, incluido Imhotep, creía que debía ser de piedra maciza desde la superficie hasta el núcleo. Se lo planteé un martes por la tarde. La tienda Thaler, la luz de las lámparas, el papiro extendido entre nosotros. La rampa exterior no puede pasar del tercer nivel, dije. El volumen se vuelve contraproducente. Lo sé, dijo Imhotep. Había hecho sus propios cálculos. Cunas de palanca. 5 bloques al día. A ese ritmo, los 4 niveles superiores tardarán 30 años. Entonces usaremos más soportes. No hay espacio. La superficie de trabajo se reduce con cada nivel. En el sexto nivel, la plataforma superior mide 15 metros de ancho. A lo sumo caben 3 estaciones de soportes. 15 bloques al día como máximo, y eso siendo optimistas. Imhotep dejó la pluma. ¿Qué propones? Lo dibujé. Una sección transversal de la pirámide. El perfil escalonado, el núcleo de escombros, el revestimiento de piedra caliza. Luego, dentro del núcleo, una línea, en espiral hacia arriba, pegada a la pared exterior, girando en cada esquina. Una rampa. Dentro de la pirámide. Una carretera dentro de la montaña, dijo Imhotep. Su voz era monótona.
2 metros de ancho, ángulo de 7 grados, mismas especificaciones que la rampa externa. Sube en espiral a través del núcleo, una vuelta completa por cada nivel. Los bloques entran por la base y suben hasta la altura que estemos construyendo. La rampa permanece para siempre. Se convierte en parte de la estructura. ¿Quieres construir un vacío dentro de una pirámide, un agujero, en una estructura cuyo único propósito es ser una masa impenetrable que proteja el cuerpo del faraón por toda la eternidad? No un vacío, una rampa rellena. Una vez finalizada la construcción, la rellenamos con escombros. Se convierte en material del núcleo, indistinguible del resto. Pero durante la construcción, es nuestra autopista hacia la cima. Imhotep se puso de pie. Caminó hasta la entrada de la tienda. Miró hacia la pirámide. 2 niveles brillando blancos a la luz de la luna. Debilita la estructura, dijo. No si la unimos. Dinteles de piedra sobre el canal de la rampa cada 5 metros. Transfieren la carga de la pared exterior al núcleo interior. La rampa no es un hueco. Es un canal con techo. Las fuerzas de compresión pasan por encima como el agua por una tubería enterrada. Estás haciendo conjeturas. Estoy calculando, y estoy dispuesto a demostrarlo. Se giró. ¿Cómo? Construyamos una vuelta. Una sección de esquina, dentro del tercer nivel. 500 obreros. 15 días. Una sola vuelta en espiral con una superficie de rampa funcional. 2 metros de ancho, 7 grados de inclinación, dinteles de soporte cada 5 metros. Subiremos por ella un bloque estándar. Si la piedra aguanta, los dinteles aguantan y nada se agrieta, continuamos. Si falla, la desmantelo, la rellenamos con escombros y volvemos a las cunas. ¿Y si falla? Entonces me habré equivocado y las consecuencias las decidirás tú. ¿Cualquier consecuencia? Cualquiera. Imhotep me estudió. Era la primera vez que ponía abiertamente en juego mi posición, mi autoridad, mi libertad, posiblemente mi vida, en una sola prueba de ingeniería. Todo lo anterior había sido tecnología probada, bajo riesgo, avances graduales. Esto era diferente. Esto era una apuesta. 15 días, dijo. No 16, 500 hombres. 15 días. Tallamos el canal de la rampa en el núcleo del nivel 3. Un pasillo de 2 metros de ancho que serpenteaba a través del relleno de escombros, revestido con paredes de piedra caliza tallada y cubierto con dinteles de granito a intervalos de 5 metros. Los dinteles eran la clave. Cada uno era una viga de piedra única que abarcaba el ancho de la rampa, soportando el peso de todo lo que había encima y transfiriendo la carga a las paredes a ambos lados. Día 15. Entró el primer bloque. Un cubo estándar de piedra caliza de 2,5 toneladas, cargado en un trineo en la entrada de la rampa. 20 hombres con cuerdas. El trineo subió por la pendiente de 7 grados, atravesó el pasillo y tomó la primera curva. Me quedé en la curva y escuché. La piedra asentándose. El polvo cayendo del dintel de arriba. Un leve crujido de los patines de madera del trineo. Nada se agrietó. Nada se movió. Segundo bloque. Tercero. Por la tarde, 5 bloques descansaban simultáneamente sobre la rampa. 12 toneladas y media de carga distribuida a lo largo de un tramo de 30 metros del pasillo interior. Los dinteles aguantaron. Las paredes aguantaron. La estructura aguantó. Imhotep recorrió la rampa esa tarde. Lentamente. Tocando las paredes, mirando hacia arriba a los dinteles, palpando la piedra con las yemas de los dedos. Llegó a la primera curva, la muesca abierta donde la rampa cambiaba de dirección, y se detuvo en el hueco, mirando al cielo enmarcado por las paredes de piedra caliza. Continúa, dijo. En cada esquina, instalé plataformas giratorias, muescas abiertas en la cara de la pirámide donde los bloques salían de un tramo de la rampa y debían girar 90 grados para pasar al siguiente. Una grúa de madera, un simple brazo de palanca con un contrapeso de piedra que pivotaba sobre un poste vertical, se encontraba en cada muesca. Bennu forjó los herrajes de pivote de cobre. 10 hombres en el brazo de palanca podían girar un bloque de 2,5 toneladas 90 grados e introducirlo en la siguiente sección de la rampa. 10 hombres en lugar de 30 forcejeando con el bloque a mano. 35 bloques al día hasta los niveles superiores. No 40. La rampa interna era más estrecha que la externa, y las plataformas giratorias añadían tiempo.
pero 35 era 7 veces más rápido que las cunas de palanca. La pirámide podría alcanzar los 62 metros. Las cuentas volvían a cuadrar. El mensajero llegó al amanecer en un burro que parecía tan cansado como las noticias que traía. Sello real. Rollo de papiro. 3 líneas de escritura hierática que Tía tradujo con el rostro impasible como una piedra tallada. El faraón Saucer inspeccionará el proyecto de Saqqara dentro de 3 meses. La estructura debe demostrar un progreso acorde con el calendario presentado a su majestad. Se realizarán ajustes en la dirección del proyecto si no se cumplen las expectativas. Ajustes en la dirección. La forma educada que tienen los egipcios de decir, si la pirámide no está en el cuarto nivel cuando llegue Djoser, Nefer morirá. 3 meses. Un nivel completo, de 25 metros a 33 metros. 8 metros verticales de piedra caliza escalonada a lo largo de una superficie que se reducía con cada nivel, pero que seguía siendo enorme. Al ritmo actual, 35 bloques al día a través de la rampa interna. Los cálculos eran muy ajustados. 89 días. Los necesitaba todos. No podía conseguir más trabajadores. No podía conseguir más piedra. La cantera de Merira ya estaba a pleno rendimiento. Necesitaba más horas. Tornos de noche, le dije a Tía. 2 rotaciones de 12 horas en lugar de una. Del amanecer al anochecer, del anochecer al amanecer. Nadie trabaja la piedra en la oscuridad. Lo harán si la iluminamos. Antorchas en la rampa, lámparas de aceite en las estaciones de colocación, cestas de fuego a lo largo de la vía de transporte. La rampa interna está cerrada. 4 antorchas por cada tramo de 30 metros proporcionan luz suficiente para ver el trineo y las paredes. Tía hizo los cálculos antes de que terminara de hablar. 2 turnos significan un 60% más de producción diaria. Pero el consumo de alimentos aumenta en un factor de 1,6. Los equipos nocturnos queman más calorías en el aire frío del desierto. El consumo de agua se mantiene más o menos igual. La cocina tendrá que servir 3 comidas en lugar de 2. Tendré que aumentar la requisición de pescado a los equipos del río en un 40% y duplicar la producción de cerveza. Hazlo. La cervecería no tiene suficiente grano. Requisítalo de los almacenes del templo, por autoridad de Imhotep. Los sacerdotes se pondrán a gritar. Que griten los sacerdotes. El faraón llega dentro de 89 días. El turno de noche comenzó 3 días después. Lo cambió todo. No solo la producción, sino el ritmo de toda la obra. Antes, la construcción se detenía al atardecer y el campamento se quedaba a oscuras. Ahora la pirámide resplandecía. La luz de las antorchas parpadeaba a lo largo de la rampa interior. Las cestas de fuego se alineaban en la vía de transporte como un río de llamas. El sonido de los martillos y los patines de los trineos no cesaba, solo cambiaba de tono en el aire más fresco. Los trabajadores se turnaban en los barracones por oleadas, durmiendo mientras otros construían, despertándose con comida caliente y a la luz de las lámparas. Los barracones lo hicieron posible. Sin tecos, paredes ni un espacio organizado para dormir, un turno de noche habría acabado con la mano de obra en una semana. Hombres durmiendo en la arena al aire libre, picados por escorpiones, yendo al trabajo exhausto y tambaleándose. Con la infraestructura que había construido en el primer mes, la rotación funcionó. La inversión dio sus frutos justo cuando más lo necesitaba. Entonces reorganicé la mano de obra. Hasta ahora, la mayoría de los equipos eran polivalentes. Los mismos hombres cortaban la piedra, la transportaban y la colocaban. A poco de todo, maestro de nada. Un hombre que pasaba la mañana cortando piedra caliza, dedicaba la tarde a transportarla y la noche a intentar encajarla en una pared, haciendo 3 trabajos mal en lugar de uno bien. Dividí la mano de obra en brigadas especializadas. Equipos de corte, nada más que trabajo en la cantera, perfeccionando su ángulo, su ritmo, su velocidad. Equipos de transporte, nada más que transportar, aprendiendo cada metro de la carretera, cada pendiente, cada truco para mantener los trineos en movimiento. Equipos de colocación, nada más que encajar bloques, nivelar superficies, mezclar mortero. Y una cuarta categoría, a la que llamé brigadas de servicio, afilado de herramientas, reparación de trineos, distribución de agua, mantenimiento de sopletes. El trabajo invisible que mantenía todo lo demás en marcha. Cada brigada se entrenó en una tarea. La repitió cientos de veces. Ganó en rapidez.
Ganó en precisión. La producción de corte aumentó un 15%. Los errores de transporte se redujeron. El tiempo de colocación se mantuvo estable en 20 minutos por bloque, incluso en las alturas del nivel 4, donde la superficie de trabajo era más estrecha y el margen de error menor. La cadena de montaje, 4.000 años antes de que Henry Ford le diera ese nombre, zumbaba. Día 60. Nivel 3 completado. Nivel 4 en marcha. 33 metros de altura, según lo previsto. Por los pelos. Día 78. El derrumbe. Lo oí antes de verlo. Un sonido sordo y profundo, como si la tierra se aclarara la garganta, seguido de un crujido que resonó en el suelo del desierto. Luego, gritos. La esquina sureste del nivel 4. 3 bloques de revestimiento, cada uno de 2,5 toneladas, se habían desplazado, inclinado y deslizado por el borde. Cayeron 8 metros y se hicieron añicos contra la superficie del nivel 3, justo debajo. Debajo había 2 hombres del equipo de colocación. Para cuando llegué a la esquina, ya estaban muertos. Kemnu, 26 años, cantante. El hombre cuya voz resonaba por toda la obra cada mañana. Daga, de 19 años, un esclavo por deudas como Kai, que hablaba de comprarse un barco de pesca cuando terminara su condena. Sabía sus nombres. A estas alturas ya sabía los nombres de todos. 10.000 personas permanecían en silencio. Las antorchas parpadeaban. Nadie se movía. Subí a la esquina sureste y miré. Los bloques de revestimiento se habían desplazado porque la superficie que había debajo no estaba nivelada. Una depresión de 4 centímetros, invisible a simple vista, suficiente para inclinar piedras de 2,5 toneladas más allá de su punto de equilibrio. La seguí hacia abajo. La depresión no estaba en la superficie del tercer nivel. Estaba en los cimientos. El lecho rocoso bajo la esquina sureste era más blando que el resto. Una bolsa de piedra, caliza rica en calcio que se comprimió bajo una carga sostenida. Mi estudio original no lo había detectado. Los escombros de los cimientos que había encima se habían asentado 4 centímetros en 6 meses, y esos 4 centímetros se habían propagado hacia arriba a través de 3 niveles, hasta que finalmente hicieron que los bloques de revestimiento se desprendieran del borde. Mi error, mi estudio, mis cimientos. Merira apareció a mi lado. ¿Qué hacemos? Desmontar la esquina sureste. Las 4 capas hasta los cimientos. Excavar la bolsa blanda, sustituirla por escombros de granito compactado y reconstruir hacia arriba. Su rostro se tensó. Esos son 10 días de trabajo. Tenemos 12 días hasta que llegue el faraón. Eso nos deja 2 días para terminar el nivel 4. Entonces terminamos el nivel 4 en 2 días. Las otras 3 esquinas no se ven afectadas. El resto de los equipos siguen construyendo mientras el equipo del sureste reconstruye. La cadena de montaje no se detiene. Simplemente gana una quinta brigada. Merira miró a los hombres de abajo. Me miró a mí. Asintió una vez y empezó a gritar órdenes. 10 días. 500 hombres en la esquina sureste, trabajando en turnos dobles, derribando su propio trabajo y reconstruyéndolo sobre terreno firme. El resto de la obra, 7.000 trabajadores, continuó con las 3/4 partes restantes del nivel 4 como si nada hubiera pasado. El sistema de brigadas especializadas se mantuvo. El corte no se detuvo porque la colocación tuviera una crisis. El transporte no se detuvo porque una esquina necesitara reconstruirse. Cada parte de la máquina siguió girando. Día 88. La esquina sureste alcanzó la altura del nivel 4. Reconstruida, nivelada de nuevo, sólida. Día 89. El último bloque del nivel 4 encajó en su sitio. Comprobé el nivel del agua por última vez. Plano, en toda la superficie, a menos de 1 centímetro de la horizontal perfecta. Un día de sobra. Esa noche me senté en el cuarto nivel, 33 metros sobre el desierto, más alto que cualquier cosa construida en la historia de la humanidad, y pensé en Kemnu y Daga. Las enciclopedias no escriben sobre ellos. En las enciclopedias, las pirámides son números hermosos: volumen, altura, recuento de bloques, cronología de la construcción. Datos limpios. Logros abstractos. Aquí, las pirámides son sangre y piedra caliza. Cada bloque tiene un nombre detrás. Algunos de esos nombres pertenecen a hombres que no llegaron a la cima. A Kemnu le gustaba cantar. Daga quería un barco.
Yo lo recordaría, aunque las enciclopedias no lo hicieran. Dosher llegó con el amanecer. 50 soldados, 12 sacerdotes, 8 funcionarios del tesoro, 6 comandantes militares, 3 portadores de abanicos, 2 catadores de comida y un escriba cuya única tarea era registrar las expresiones faciales del faraón para la posteridad. La procesión real se extendía a lo largo de la carretera del Nilo como una serpiente dorada. Me encontraba al pie de la pirámide con Imhotep, Merira, Tia, Kai, que aún cojeaba del lado izquierdo, y Benu. Todo mi equipo. Las 5 personas que habían convertido una cantera de arena en el mayor proyecto de construcción de la historia de la humanidad. Djoser bajó de su litera y alzó la vista. 4 niveles. 33 metros de piedra caliza blanca, que se elevaban desde el suelo del desierto en escalones, limpios y marcados. Más alto que cualquier edificio de Egipto. Más alto que cualquier cosa construida por manos humanas en cualquier lugar de la tierra. El sol de la mañana incidía sobre las piedras de revestimiento y toda la estructura resplandecía en tonos blanco-dorados contra el cielo azul. El faraón no dijo nada. Recorrió el lugar. Nosotros lo seguimos. La comitiva se arrastraba detrás en una nube de lino y ansiedad. Los baracones. 10 hileras de refugios de ladrillos de barro, con techo, ventilados y suelos elevados. Djoser miró dentro de uno. Esterillas para dormir, jarras de agua de arcilla, unas sandalias de hombre junto a la puerta. Siguió adelante. La cocina. Un hogar central, hornos de arcilla, jarras de almacenamiento de grano y pescado seco. El olor a pan recién horneado. Djoser observó a un cocinero verter cerveza en cuencos para servir. Siguió adelante. El canal de agua. Agua limpia que fluía desde la toma del Nilo. 3 kilómetros de zanja revestida de arcilla, que alimentaba la cisterna del campamento y los canales secundarios a lo largo de la carretera de transporte. Djoser se agachó y tocó el agua con los dedos. Siguió adelante. La cantera. Bloques estandarizados en filas, bolas de dolerita apiladas en cada puesto, el sonido de martilleos rítmicos. El dominio de Merira. Djoser cogió una bola de dolerita, la sopesó y la dejó en el suelo. Siguió adelante. El taller de Benú. 8 herreros en las forjas, cinceles de cobre brillando con un tono anaranjado, el sonido del martilleo en frío. 200 cinceles a la semana. Dosher observó a un herrero endurecer una hoja por martilleo. 3 ciclos, calor, martillo, calor, martillo. Siguió adelante. La rampa interior. Allí fue donde el séquito se quedó en silencio. Djoser entró en la pirámide por la entrada de la rampa. Un pasillo de 2 metros de ancho que ascendía en espiral a través del núcleo, iluminado por lámparas de aceite colocadas en nichos de la pared. Las paredes de piedra se cerraban a su alrededor. Sus pasos resonaban. En la primera plataforma giratoria, se detuvo y miró la grúa de madera. Brazo de palanca, contrapeso de piedra, herrajes de pivote de cobre. Tocó el pivote, palpó el mecanismo. Siguió adelante. Subió más alto. Salió al 4.º nivel. 33 metros sobre el desierto. El Nilo se extendía abajo, una cinta de verde y azul que atravesaba un marrón infinito. La llanura aluvial, los campos de cultivo, las aldeas. A lo lejos, los tejados de Memphis reflejaban la luz. Detrás de él, nada más que desierto hasta el horizonte. Djoser se quedó de pie en el borde y contempló el paisaje durante un largo rato. El viento le azotaba la falda. Nadie habló. Entonces se volvió hacia mí. Bien, dijo. Una sola palabra. Viniendo de un faraón, fue una ovación de pie. Luego, 6 niveles, no 4, y un complejo de templos rodeando la base. Patios ceremoniales, columnatas, capillas para el festival del Sed. Todo en piedra. Quiero que la gente vea esto desde Memphis y sepa que su faraón tocó el cielo. 6 niveles. 62 metros. 2 niveles más de los que hay actualmente. Otros 30 metros de construcción vertical. Además de todo un complejo de edificios alrededor de la base. Muros, columnas, salas techadas, fachadas talladas. El alcance del proyecto acababa de duplicarse. Se hará, mi faraón, dijo Imhotep. Djoser me miró, esperando. Se hará, dije. Asintió una vez y caminó de vuelta hacia su litera. El séquito fluyó tras él. Ankefu pasó junto a mí sin mirarme.
su silencio más elocuente que cualquier maldición. Después de que la procesión desapareciera por el camino del Nilo, Tía apareció a mi lado con un rollo de papiro. Esto llegó esta mañana desde el puesto fronterizo del sur, dijo. Sequía en la Alta Nubia. Miles de refugiados se desplazan hacia el norte a lo largo del río. Familias, ganado, nada más. La guarnición calcula que 5.000 personas llegarán al Bajo Egipto en un plazo de 2 a 3 meses. 5.000 nubios, hambrientos, sin formación, sin hablar egipcio. 5.000 trabajadores potenciales. Si pudiera alimentarlos, alojarlos, formarlos e integrarlos en el sistema sin que todo el yacimiento se derrumbara bajo el peso de la fricción cultural. O 5.000 razones para que todos los funcionarios de Egipto murmuraran lo que los aliados de Sebek ya estaban murmurando. El ingeniero jefe nubio, dando la bienvenida a una horda nubia. Un momento muy oportuno, lealtades sospechosas. Miré la pirámide. 4 niveles de mi trabajo, 2 niveles de problemas sin resolver. Un complejo de templos que solo existía en la imaginación del faraón. Y en el horizonte, una oleada de mi propia gente, un recurso y una bomba, llegando, lo quisiera yo o no. 6 niveles. El complejo de templos. 5.000 nubios hambrientos. Funcionarios que creen que soy un espía. Y un faraón que dijo bien, lo que significa que mal es algo que solo dirá una vez. Necesito más gente, más piedra, más cobre y una forma de elevar una viga de granito de 50 toneladas a 60 metros. Sé cómo hacerlo. En teoría, solo queda demostrarlo en piedra.